Bienvenidos a un video en el cual hablaremos sobre la escultura de la época republicana. En el estudio de la época republicana, tomando en cuenta los hitos de la revolución económica y el desarrollo económico del Estado Nacional, pueden establecerse tres grandes periodos. El primero, desde la fundación hasta fines del siglo XIX, caracterizado por la vigencia del Proyecto Nacional Criollo. El segundo, desde el inicio de la Revolución Liberal hasta los 60 del siglo XX, en el que el capitalismo ecuatoriano funciona incierto en el sistema mundial y predomina el proyecto nacional mestizo. Y el tercero, desde los 60 hasta nuestros días, en que se abre paso a un proyecto nacional de la diversidad. A su vez, en estos periodos pueden distinguirse etapas o momentos diversos que se recogen en los acápites que siguen. La escultura republicana representa un periodo significativo en la historia del arte, caracterizado por la expresión de valores patrióticos y cívicos a través de monumentos públicos, estatuas y otras obras escultóricas. Esta forma de arte ha dejado un legado duradero que sigue siendo relevante en la actualidad. A lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, la escultura en Latinoamérica ha experimentado diversas transformaciones estilísticas y temáticas, reflejando los cambios sociales, políticos y culturales en la región. Sin embargo, las obras de la escultura republicana continúan siendo parte importante del paisaje urbano y del patrimonio cultural de muchos países latinoamericanos. Los temas de la escultura republicana en Latinoamérica abarcaron una amplia gama de motivos, incluyendo figuras históricas, héroes de la independencia, líderes políticos, símbolos pasionales, alegorías de la libertad, la justicia y la democracia, así como escenas de la vida cotidiana. Escultores de Latinoamérica. José María Espinosa fue un escultor colombiano que desempeñó un papel crucial en la escena artística durante el siglo XIX. Se le reconoce por sus esculturas de personajes históricos y políticos, así como por su participación en la decoración de espacios públicos. Alberto Urdaneta fue un escultor destacado que se especializó en la representación de figuras históricas. Sus obras contribuyeron al culto cívico y patriótico con la creación de monumentos y esculturas que conmemoraban los logros y sacrificios de aquellos que lucharon por la independencia. Ramón Torres Méndez, escultor colombiano de la época. Su obra incluyó esculturas de próceres de la independencia y otros personajes emblemáticos. A través de su trabajo, Torres Méndez buscó consolidar la identidad nacional y fomentar el sentimiento de pertenencia a la República. Ecuador. En Ecuador, el paso de la independencia a la libertad política se dejó sentir en todo el ambiente social de la nueva república. Como contribución directa, se impuso el 2% de los haberes individuales. En el registro correspondiente a 1835 se hace constar la lista específica de los contribuyentes. Ahí figuran los pintores, escultores y los plateros. Entre los escultores figuraban Manuel Puente, Manuel Jara y Toribio Escorza, por mencionar algunos. El 2 de mayo de 1872, García Moreno instaló la escultura de Bellas Artes, bajo la dirección de Luis Cadena, quien con Rafael Salas se encargó de la enseñanza de la pintura. Para la escultura comprometió el escultor español José González y Jiménez, domiciliado en Roma. Además, para contar con profesores nacionales en el futuro, envió becario a Roma a Rafael Salas. Sus obras se hallan dispersas en la Catedral de Ibarra, en la iglesia Atuntaqui y en colecciones particulares de Quito. Escultor de Ecuador. Víctor Manuel Casanova Caspicara, cuyo verdadero nombre fue Manuel Chilli, fue un destacado escultor quiteño, nacido entre 1720 y 1725, que se formó en uno de los talleres de escultura de la época. A lo largo de su carrera se convirtió en uno de los artistas más famosos de la época colonial en América Latina y fue parte fundamental de la renombrada Escuela Quiteña, junto a otros destacados artistas como Bernardo de Legarda y José Olmos. Su obra se caracterizó por su maestría y superioridad técnica, lo que le permitió alcanzar renombre y ser equiparado a los más famosos escultores europeos de su época. Caspicara se consagró especialmente a la imaginería, destacando por ser el primer y único artista colonial que esculpió desnudos, a excepción de los Cristos. Sus presentaciones sensuales incluyeron varias versiones de Adán y Eva, así como figuras femeninas con atributos mestizos. Loja.
En 1890, Loja se veía como un pequeño pueblo poseedor de un paisaje y entorno agradables, con un trazado de vías ordenadas y con la tipología de construcciones con tapial, adobe, madera, identificadas con un estilo popular, en combinación con cornisas, clastras y arcos de medio punto, entre otras malduros decorativos, pertenecientes al estilo neoclásico, sobre todo en edificios públicos y administrativos, como el Colegio Bernardo Valdivieso, Teatro Bolívar, Hospital San Juan de Dios, entre otros. Entre los atractivos esculturales y culturales de Loja tenemos la Puerta de la Ciudad. Fue construida en la década del 90 del siglo pasado. Está construida sobre el Puente Bolívar que da paso a la Avenida Gran Colombia. Cuenta con un museo donde se exhiben galerías que muestran obras de arte contemporáneo lojano, una cafetería y tienda de regalos. Una vista impresionante del centro de la ciudad se encuentra subiendo la Torre del Reloj. En su parte posterior se ubica el monumento a Juan de Salinas de la Yola, conquistador de ciudades amazónicas. Iglesia de San Sebastián. El 20 de enero de 1660, el Cabildo Lojano, con motivo del terremoto, nombró a San Sebastián patrono y defensor de Loja. La iglesia fue reconstruida en 1900 y remodelada en 1979. Consta de una nave central y dos naves laterales. En la nave derecha se encuentra el altar del Santísimo. En la nave izquierda se encuentra el altar a San Juan y a la Virgen de Lourdes, y la capilla del Divino Niño. Son dignos de destacar la imagen de San Sebastián, tallada en madera esmaltada, y el retablo mayor que contiene elementos de tipo gótico, cúspides y arcos en crucería. En el interior de la iglesia se diferencian tres elementos: el pedestal, la base y las columnas. La arquería de la iglesia es de madera y ha sido trabajada cuidadosamente con la técnica pan de oro. La parte alta de la iglesia está adornada por pasamanos realizados de madera que mantienen el cañón del pedestal de las columnas de madera de la planta baja. Aquí se encuentra un sinnúmero de obras artísticas y esculturas que algunos pintores realizaron, como son San Isidro y San Roque, María Inmaculada, San José, Señor del Cautiverio, Divino Niño, etc. Hasta el año de 1920, la iglesia fue conocida como la Iglesia de Nuestra Señora Lourdes. La Plaza San Sebastián. Uno de los monumentos más notables de Loja se encuentra en la Plaza San Sebastián, también llamada Plaza de la Independencia. La torre de 32 metros, llamada la Torre del Reloj, que conmemora la declaración de la independencia de la corona española el 18 de noviembre de 1820. La torre se encuentra adornada con grandes murales representativos de la ciudad y provincia de Loja, que hace referencia a los siguientes hechos históricos. En la primera cara nos muestra los aborígenes nativos que vivieron en la ciudad de Loja. La segunda nos enseña la fundación de la Inmaculada Concepción de Loja. La tercera, la proclamación de Loja Federal por Manuel Carrión Pinzano. Y la última cara nos encuentra el descubrimiento del río Amazonas. Escultores de Loja. Daniel Elías Palacios Morén nació en Loja en 1908. En 1925, el Consejo de Loja realizó un concurso de dibujo y Palacio ganó el primer premio, que consistía en una beca para estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Quito. Entre sus numerosas obras figuran los monumentos de Gabriel García Moreno, Juan de Dios Martínez, Alfredo Vaquerizo Moreno, Camilo Ponce Enríquez, solo por mencionar algunos. Alfredo Palacio Moreno fue un escultor lojano que destacó a lo largo del siglo XX por su producción y empeño artístico, llegando a ser el primer director de la Escuela Municipal de Bellas Artes de Guayaquil durante 32 años y siendo el autor del monumento a la Eloy Alfaro en Guayaquil. Espero que esto te haya servido de ayuda para que conozcas un poco más acerca de la escultura en la época republicana.